Bueno, gracias a todos vosotros, también a los que estáis presentes y a los que no están aquí físicamente, porque este es un tema muy importante que afecta mucho más de lo que parece, ¿no? Tanto la salud mental como lo que significa el fracaso, que yo entiendo como tal, de la sociedad en general de llegar al suicidio, ¿no? Porque este es un tema en el cual poco a poco nuestra capacidad en la salud mental, si socialmente no se lleva de una manera coordinada entre todos los estamentos, de forma transversal, socialmente hablando, pues se puede ir complicando y acabar en situaciones pues, como la que yo he vivido, ¿no? Superviviente, según la Organización Mundial de la Salud, el cual es una palabra acogida por la Sociedad de Psiquiatría Americana, y la OMS lo ha aceptado como tal, significa la pérdida de un ser querido ya por suicidio. Se considera que formas parte de un grupo, de una serie de personas que le llaman supervivientes, ¿no? Cada día se producen 11 suicidios al día. 11 personas. Por cada suicidio, la OMS estima que se producen 6 afectados, 6 supervivientes por cada suicidio, ¿no? Eso es el mínimo. Es una estimación, no existen datos en concreto, es muy difícil poderlo valorar. ¿Pero qué significa eso? Un superviviente, en el momento que se produce el suicidio de un ser querido, en este caso fue mi hijo, cambias completamente. Tu vida cambia radicalmente. Eres otro, hay un antes y un después, totalmente. Los que lo vivimos entendemos qué significa eso, ¿no? Porque es radical, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que siempre suelo decir, yo antes era antiabrazos. Y a partir del momento en que mi hijo, inmediatamente, esto es un proceso, no lo sé, la necesidad del abrazo está allí, constante, ¿no? Y dar abrazos es algo que a mí y a otros supervivientes también les facilita la conexión con la vida, ¿no? Bien, luego están los sobrevivientes, ¿no? Que son aquellas personas que se han intentado suicidar y pues no han llegado a conseguirlo. Y se estima también, esto también es una estimación, que por cada suicidio hay 20 intentos. Un superviviente normalmente se aísla socialmente de los demás. No ocurre en todos. Pero, ¿por qué? Porque nos volvemos hipersensibles ante los gestos, ante las miradas, ante unas palabras, incluso cualquier palabra te puede impactar y lo que yo llamo un golpe en el estómago, porque es como si te pegaran un golpe en el estómago, por decirte un buenos días, si ese día estás mal, es una bomba, es una bomba. Y más en estas fechas son muy complicadas para los supervivientes, ¿no? Porque claro, tenemos detrás una experiencia vivida, ¿no? Con esas personas que hemos querido y un simple felices Navidades, si en ese momento estoy mal, porque no es un tema lineal, sino son emociones que suben y bajan, pues te pueden sentar fatal, ¿no? Me acabo de acordar el año pasado que justo, 4 días antes de la Navidad, salgo de una tienda y me dicen ¡felices fiestas! Pues una bomba, ¿no? Los supervivientes realmente estamos abandonados por lo que es el sistema de la comunidad autónoma, ¿no? Y no solamente los supervivientes, los sobrevivientes también, todas esas personas que han sufrido un intento de suicidio en su familia, salen del hospital cuando les dan el alta totalmente desorientados. La familia y el propio sobreviviente sale totalmente desorientado y no sabe ni qué hacer, ¿no? Salen desesperados porque no saben cómo actuar, no saben cómo estar con esa persona querida, ¿no? Y no saben qué hacer si surge algún problema. Están totalmente desalienados de lo que es el sistema de sanidad que tenemos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Actualmente hay unos datos provisionales del año 2023 que son 3.952, pero son provisionales. Estoy viendo en los medios de comunicación que los dan como los oficiales, los definitivos. Eso es un error y es muy importante tener en cuenta que estamos en una fase de aclarar realmente cuántos han habido, ¿no? Y es muy importante porque algunas veces me han entrevistado y siempre daban datos provisionales y no estaban dando los datos oficiales, que parece que sea menos. No, es que es importante ese detalle, ¿no? El 17 de diciembre, si mal no recuerdo, es cuando se van a dar los datos oficiales. Pero ya os digo que son los que van a dar son menos los que realmente existen. Hay muchos casos, muchos, que no aparecen en las estadísticas. En España no se suelen hacer demasiados análisis psicológicos, forenses, ¿no? Para averiguar si detrás ha habido pues, intención o conducta suicida, ¿no? Yo, que he estado y estoy de vez en cuando también, ya no tanto como antes, con terapia con otros padres que también han sufrido por lo mismo, me resulta increíble que por lo menos la mitad de los que estamos allí, en mi caso no, mi caso sí que es un número oficial, por desgracia, en la otra mitad no, porque se ha considerado por razones no sé cuáles, los desconozco, que no hay una investigación detrás de la causa del suicidio, ¿no? Por ejemplo, para decir un ejemplo, un hijo fallece por suicidio, en una situación en la cual no hay testigos ni ha habido una manifestación de intencionalidad suicida, ¿no? Pero luego los padres resulta que tienen cartas de despedida, información de que pues quería suicidarse, ¿no? Pues todo eso, como los padres, la familia está tan destrozada, es imposible elevarlo a los organismos adecuados, ¿no? O sea, por defecto no se suele hacer. Hay muchos accidentes como tales que, según otros países que sí hacen análisis forenses, sí cuentan como suicidio y aquí no. Es decir, falta también un rigor, porque si sabes dónde, cuándo y podrás saber el porqué y buscar soluciones a la prevención del suicidio, ¿no? Ese es algo que se está pidiendo. Hay una organización aquí en España que se llama Hagamos un Plan, que está pidiendo de que se den los datos con rigor, que se hagan análisis adecuadamente, que el Instituto Anatómico Forense envíe la información, que además sea igual que los accidentes de tráfico, que prácticamente en unos días ya sabes quién, por desgracia, ha fallecido, ¿no? Pues también tener una información mucho más actualizada, porque hoy en día creo que eso es factible, no es algo tan complicado, ¿no? Luego paso un poco a hablar sobre los mitos, estigmas y tabús. Bueno, los tabús, es muy difícil hablar de la muerte, de la salud mental, porque supongo que culturalmente, socialmente es una carga complicada el de reconocer que todos tenemos que fallecer. Y eso, pues bueno, está allí, vivimos, pero sabemos que algún día falleceremos. Entonces eso ya de por sí pues implica una dificultad de poder hablar sobre ello, ¿no? Pero claro, en cuanto a salud mental y prevención del suicidio, es importante poder dialogar, hablar con cierta normalidad respecto a lo que es el suicidio y la salud mental, porque si no tenemos los estigmas. En salud mental, el que alguien se esté medicando para algún tipo de trastorno diagnosticado, ya tenemos un estigma. La persona que necesita poder expresar en un momento determinado, no sé, yo soy bipolar, por ejemplo, pues no va a poder, porque sabe que le están estigmatizando. Y eso va en contra precisamente de su propia salud, le dificulta poder estar con todo el mundo, ¿no? En sociedad, con la familia. Las personas que están así con un diagnóstico sufren por ello. Y el sufrimiento y la desesperanza es lo que lleva al suicidio. No solamente tener una enfermedad diagnosticada mental. Hay personas que no tienen ninguna enfermedad diagnosticada mental,
que también acaban suicidándose, pero es porque empiezan a sufrir por X motivos, que ya veremos un poquito, empiezan también a sentir la desesperanza, de tal manera que les influye en su vida hasta que para ellos la vida deja de tener un sentido. Los que tienen una enfermedad mental diagnosticada, por ejemplo, en España, si mal no recuerdo, tienen uno de los índices más bajos de capacidad laboral porque no les contratan. Eso les dificulta precisamente el poder tener una vida laboral, una vida normal, dentro de sus propias limitaciones. Pero es que el que no tiene enfermedades mentales también tiene otras limitaciones. Es decir, todo el mundo tiene algún tipo de limitación en esta vida, ¿no? Mi hijo iba a psiquiatría. Iba a psiquiatría por un trastorno de déficit de atención e hiperactividad leve. En su momento pues, dijeron que era leve. Y además porque estaba en un estado depre, digo depre, no depresivo, sino depre, esa es mi percepción, por la muerte de mi mujer, de su madre, ¿no? Porque falleció 1 año y medio antes. Me sorprendió una vez porque él, en sus despistes, dejó de acudir al psiquiatra para pedir la medicación que tomaba, ¿no? Y le dijo la psiquiatra, dijo, pues si acaso ves a urgencias, que ahí no hay ningún problema, te lo van a dar. Y me dijo, yo no estoy loco. Y yo me quedé, pero si no, tú no estás loco. Si tú no sé de dónde sacó eso. Porque además mi mujer iba al psiquiatra, tenía una ansiedad tremenda y ya iba al psiquiatra regularmente. Es decir, para nosotros era pues, una situación de necesidad de tomar una medicación para estar mejor, ¿no? Más estable. Pero no sé de dónde mi hijo sacó esa idea. Incluso, claro, le dije, ¿de dónde ha sacado eso? Es decir, pues, si mamá va también al psiquiatra y no pasa nada, ¿no? Es decir, que allí hay estigmas que no sé por dónde circulan, supongo que entre la juventud es fácil que también ocurra eso, evidentemente influenciado muchísimo por las redes sociales, que ese es otro tema también que allí es tremendo, ¿no? Y luego están los mitos. Un mito que se está creando ahora. Se está creando, yo lo estoy percibiendo así, ya he hablado ya con algunas personas relacionadas con la prevención del suicidio, es el COVID, la epidemia, la pandemia que tuvimos, de qué es la causa de los suicidios. No. Lo que se ha hecho con la pandemia es visibilizar los problemas de salud mental, visibilizarlos, pero estaban allí latentes. No es algo que dijeran, ha aparecido por culpa de... No, estaban allí. Y se ha visibilizado porque la situación ha provocado aumentar esos aspectos muy importantes, ¿no? Aquella persona que diga yo me quiero suicidar y te dicen, bueno, si lo ha dicho es que no lo va a hacer. No, eso no es verdad. Lo puede hacer o no lo puede hacer. Si te lo dice es una señal de alarma y hay que actuar, hay que acudir a psicólogos, hay que acudir a psiquiatra, dependerá cada caso. Yo siempre aconsejo primero a un psicólogo si no es un caso muy exagerado. Y si es necesario, pues ya se deriva a psiquiatría, ¿no? Pero ese mito influye muchísimo. Yo me lo he escuchado ya unas cuantas veces, ¿no? Y dices, no, en mi caso mi hijo nunca dijo, no pronunció que tuviera ideas suicidas, ¿no? Él se lo quedó pensando que iba a ser una carga para mí, ¿no? 3 meses más tarde de que mi hijo se suicidó, yo tuve una conducta suicida. Estuve a punto. Llegué al límite y estuve a punto de suicidarme porque todo había perdido sentido, pero no tenía ideaciones suicidas anteriormente, sino simplemente que tenía un sentimiento tan negro, tan profundo, que en un momento determinado, en un momento de impulsividad, pues estuve a punto, ¿no? No lo hice, evidentemente, estoy aquí, porque justo el día anterior me vino a la imagen el recuerdo de una amiga de mi hijo, con el cual estuvimos casi todo el día y estuvimos todo el día llorando.
Y ese recuerdo amoroso, porque tuvimos un recuerdo amoroso con respecto a mi hijo y esa calidez que tuvimos, pues me vino inmediatamente y, bueno, y ahí desapareció. Pero al cabo de 6, 8 meses más tarde, un día estoy, y aquí es cuando vienen las ideaciones suicidas, ¿no? Yo sigo estando mal, es decir, yo tengo un proceso de duelo largo y mi forma de combatirlo es precisamente procurar ayudar en la prevención del suicidio y en la salud mental, ¿eh? No, es mi sistema, eso no ocurre con todos los supervivientes, es lo único que a mí me permite seguir de alguna manera sintiéndome que pertenezco, ¿no? De pertenencia, ¿no? Y que puedo ayudar en algo, ¿no? Pues un día estaba viendo la televisión y de repente aparece un accidente. Yo en ese momento no me sentía ni mucho menos un momento bajo. Y me dije, ostras, ¿este accidente? Y entonces me vino un recuerdo de hacía 30, 40 años, porque recordé, no sé por qué, son cosas que vivimos cada día, se te quedan en el cerebro y están allí, latentes de alguna manera, ¿no? Y cuando pueden intentan salir, ¿no? Pues recordé de que se había hablado de un suicidio precisamente con el accidente en una película, lo recuerdo, una película, ¿no? Y bueno, pues esos días cada vez va apareciendo más veces ese recuerdo, ¿no? Y de repente me encuentro buscando por internet cómo hacerlo. Y dice, y mientras tanto, entre fase y fase, no era lineal, eso no es lineal, va apareciendo como gotas, ¿no? Es algo que la mente, cuando estás mal, juega mucho contigo, ¿no? Entonces, va apareciendo fuerza, aparecía la idea, bueno, tengo que arreglar papeles, la despedida. En muchos casos, de personas que se suicidan, se despiden de alguna manera, que es preparar papeles, regalar objetos, preciados a otras personas. Y entonces en mi mente empezaba a surgir esa idea también, ¿no? Y llega ya el día en que me encuentro, pues eso, buscando por internet, sin necesidad de poner la palabra suicidio, porque sabéis que ahora, pues afortunadamente te pone, si tienes ideas suicidas, llama 024, pues no hacía falta poner la palabra suicida porque yo ya tenía esa idea, sabía perfectamente cómo recurrir a esa forma, ¿no? Cuando hice eso, me di cuenta de que esto no iba por buen camino. ¿Qué hice? Fui a hablar en un entorno seguro. Eso lo comenté en un entorno seguro. Había la psicóloga, pero era con otros padres también. Ese entorno seguro, en el cual todos pasamos por un duelo que nos somos capaces de entender muchas cosas, el hablarlo y el expresarlo, porque nadie te juzga, nadie te critica, nadie te está diciendo qué es lo que debes hacer ni qué es lo que no debes hacer. Simplemente lo expresas. Me desactivó esa idea. O sea, yo sabía que las personas que iba a tener delante estaban preparadas, evidentemente, porque me iban a entender, ¿no? Porque muchos de ellos también pasan por cosas parecidas. Iban a entender, pero que no es tan complicado si la otra persona se alarma. Es decir, tú puedes tener ideas, puedes decir, bueno, puedes pensarlo, no decírselo, yo puedo estar mal, hablar con alguien, mira lo que me está pasando, ¿no? Pues la otra persona, la forma en que tiene para poderte ayudar es no criticarte, ni juzgarte, ni buscar soluciones así inmediatas, ¿no? Dejar de hablar, que eso ya lo comentaré un poquito más adelante, porque las redes de apoyo son muy importantes, ¿no? Pero no solamente para los supervivientes, insisto, sino para todas las personas que tengan algún problema, sea el que sea, para que no deriven problemas de salud mental, o facilite que no llegue, ¿no? El reconocimiento de apoyo entre los supervivientes es muy importante. Nosotros los supervivientes, cuando hemos tenido una vinculación, sabemos que si alguien no puede más y acaba pues falleciendo por suicidio, si tú se lo has dicho,
y yo se lo he tenido que decir a algún superviviente, ¿no? Porque estaba muy mal. Crea una vinculación, y como sabe que tú le vas a escuchar, que tú vas a estar por él, que no le vas a juzgar, y vas a estar cerca, acompañando, se relaja y todo cambia. Ya no, esa fuerza de ideación de suicidio desaparece, ¿no? Pero eso también es aplicable a muchas otras personas que no han pasado por lo que yo he pasado, ¿eh? No necesariamente es el suicidio el problema, ¿no? La salud mental, con diagnóstico, no significa que se vayan a suicidar los que tengan bipolaridad, esquizofrenia, el TOC, ni mucho menos, ni mucho menos. Si están adecuadamente tratados, pues en absoluto. Sí es verdad que pueden tener una mayor tendencia a llegar a ello, ¿no? Pero lo que hay que valorar es por qué llegan a ello, ¿no? Y generalmente es porque la sociedad en general no les entiende. No les entiende, no son capaces de respetar su situación, no tienen facilidades para poder encontrar un trabajo, no tienen facilidades de relacionarse con la gente, no se les abren las puertas. ¿Por qué? Por los estigmas, dichosos estigmas, ¿no? Por ejemplo, una pérdida. Las pérdidas puede ser tipo económico de pareja, puede ser de trabajo, puede ser cualquier tipo de pérdida. Ya es un factor que influye en el estado negativo emocional de una persona. Si a ello le agrupamos diferentes aspectos, como por ejemplo una enfermedad mental diagnosticada, pues aumenta el riesgo de que todo se complique. En otros casos, como podría ser el caso de mi hijo, ¿no? El caso de mi hijo perdió a su madre. Eso fue muy importante porque estaba muy vinculado emocionalmente, ¿no? Según averigüé después, mi hijo tenía miedo de que él fuera una carga para mí. Es algo que aún me cuesta de entender, pero el sentimiento de carga es otro peso muy importante que también favorece a las ideaciones suicidas, ¿no? Mi hijo también, que eso me enteré después, tenía un trastorno de déficit de hiperactividad de atención. Ojo, eso no significa que todos los que tengan un trastorno, pero en ese tipo de trastorno está lo que afecta a la impulsividad. Y ese es un factor que está allí, latente, que combinado con otras circunstancias, pues pueden provocar situaciones más desagradables, ¿no? Mi hijo tardaron 4 meses para la primera visita a psiquiatría. Cuando se detecté que estaba mal, también a través de sus amigos, porque a mí me engañaba, conmigo parecía que todo estaba bien, porque no quería preocuparme, porque ya teníamos el duelo de mi mujer, ¿no? Pues decidió llevarlo al psiquiatra, y él ya era mayor de edad, tenía 18 años, y bueno, pues vamos, 4 meses en la primera. Al médico de atención primaria nada, un momento, a unos pocos días, pero para cita, psiquiatría 4 meses, pero lo más grave fue que yo le acompañé, por supuesto estuve fuera, al ser mayor de edad, y evidentemente ha de valorar el psiquiatra si es que yo soy el causante de algún problema. Sale el psiquiatra, sale con mi hijo y me dice que no me he de preocupar, que son cosas de la edad. Yo digo, esto aquí no me cuadra. Como tardé 4 meses, dije, me voy a la privada, porque yo no voy a estar otra vez pidiendo, porque mi hijo pues se quería desentender, pero yo veía que eso no funcionaba, ¿no? Que algo allí había que hacer, ¿no? Me voy a la privada, pero en ese momento debía haber también un colapso, porque colapso si ibas a través de una sociedad sanitaria, porque si ibas a su despacho, su consulta, a su consulta no había ningún problema, ¿eh? Eso cada semana íbamos, al principio fue así, 150 euros, excepto la primera visita, que eran 180 euros, y claro, eso es inasumible, porque requiere de un tiempo, ¿no? Y
nosotros pues económicamente no podíamos. ¿Qué ocurre? Todo parece que va bien, todo parece que él está siguiendo el tratamiento que es el adecuado, yo lo veo mejor incluso, es decir, que está activo, está con ganas de hacer cosas, con proyectos, ilusiones, le da el alta, el cierre del tratamiento, pues tenía buen contacto con la psicóloga, eso sí, pero le da el cierre, eso fue pues en junio, más o menos, junio, julio, y mi hijo en septiembre se suicidó. Ni la psicóloga ni el psiquiatra o los psiquiatras detectaron absolutamente nada. Aquí hay dos aspectos. Uno, como superviviente, las palabras que me dijeron, no la psicóloga, sino la psiquiatra, que fue como una bomba, cuando yo le comuniqué que se había suicidado. Y bueno, la psicóloga también afectada, por supuesto, porque también son personas, ¿eh? Es decir, que no, eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Luego, como yo quiero ayudar en la prevención del suicidio, yo quedo asombrado de que ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en medicina, ni trabajadores sociales, ni en educación social, ni en ningún lugar se enseña todo lo que son pues señales de suicidio, conductas suicidas, no hay asignaturas que traten sobre eso. Yo, habiendo analizado la vida de mi hijo, si le hubiera pasado esos datos al psicólogo o al psiquiatra, hubiera visto que tenía riesgo de suicidio, hubiera podido hacer algún tipo de tratamiento, ¿no?, diferente. Pero como lo saben, pues no. Hay muy pocos profesionales preparados para eso, poquísimos en España, ¿no? Todos los psicólogos que son expertos en prevención y psiquiatras es porque se han preocupado por sí mismos. Es decir, nadie les ha dado unas pautas para iniciar y esos procesos, ¿no? Yo quedé súper asombrado. Esa fue una de las cosas por las cuales dije, esto también lo tengo que visibilizar. Porque cosas se pueden hacer. Según dicen los profesionales, yo no soy profesional de la salud, por si alguien no yo era informático, hacía programas de informática, o sea que no tiene nada que ver. Según dicen, la gran mayoría de suicidios se pueden evitar. No todo, pero la gran mayoría sí. Y yo creo bastante en ello, ¿no? Yo hablo como superviviente, si no hubiera sido por mis amigos, los amigos de aquí, de Madrid, digo de aquí de Madrid porque como yo soy de Barcelona, también tengo allí amigos, ¿no? Por eso me han venido ahora los de Madrid, ¿no? Ayudan muchísimo, ¿no? Y si saben cómo tratarte, que esa ha sido, que yo he tenido mucha suerte, pero mucha, si saben cómo tratarte, te ayudan a salir de esto, ¿no? Te ayudan, te dan acercamiento, te acompañan. Yo con ellos me he podido expresar tranquilamente, sintiéndome que estaban allí. Y no me han juzgado, ni me han criticado, ni me han dicho, es que podías haber hecho. No. Y eso me ha ayudado a salir, ¿no? Mucho más que la familia, pero muchísimo más. Y entonces hay personas, que son los gatekeepers, que traducido literalmente son los guardianes de la portería o de la puerta. Es una figura que se está de alguna manera hablando ya mucho dentro de la prevención del suicidio, que podíamos traducirlo como guardianes de vida, o guardianes de la vida. Es una figura, son personas, simplemente que están dispuestas a escuchar. Por supuesto, de tener un mínimo de conocimiento, un mínimo de saber lo que significa escuchar y poco más, y saber, bueno, a partir de qué momento puedes orientar a esa persona que no está bien, incluso a urgencias, si es necesario, a un hospital psiquiátrico, incluso a eso, ¿no? Tiene una función súper importante. Hay países que están preparando a gente para que en aquellos lugares donde se producen suicidios o ideaciones suicidas, pues puedan hablar con ellos.
Esas personas son voluntarias y no hace falta ser un profesional de la salud, es que ni mucho menos. Lo que sí es cierto que estos guardianes de vida tienen que saber decir, uy, vamos a ir a un psicólogo, uy, vamos a ver a un psiquiatra, uy, te acompaño a... Eso es muy importante, ¿no? Luego hablar de los colectivos vulnerables, que aquí sí que... Nada, por encima también, ¿no? Esto es muy importante. Hay un colectivo vulnerable que no... Todo el mundo lo piensa, lo cree, lo sabe, pero no lo dice. Como colectivo vulnerable, que es la etapa infanto-juvenil. La etapa infanto-juvenil es fundamental que tengan todas las herramientas necesarias para una buena educación emocional. Es una etapa en que la neuroplasticidad cerebral influye muchísimo en cómo va a ser su futuro. Cualquier agresión, porque es muy fácil ver un niño, un joven, nada, tiene una lesión deportiva en la rodilla, es muy fácil porque no puede andar, no puede no sé qué. Tiene, no sé, un golpe y se ha roto una costilla o sangra la nariz, todo eso se ve y es fácil, pero es que el cerebro aún está creciendo y hasta que no es adulto, cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de estrés elevado, cualquier tipo de situación compleja, pues le puede causar una serie de daños que pueden ser determinantes de cara al futuro. Pero al futuro no me refiero al cabo de 2 o 3 años, pueden ser al cabo de 10, 15, 20, 30 años. Por eso esa etapa no es que sea un colectivo vulnerable, pero yo lo considero como tal. ¿Por qué? Porque se debería tener todas las herramientas, y de nuevo volvemos a la Comunidad de Madrid, en la cual, hasta donde yo sé, queda muy bien decir en un papelito hay un coordinador de bienestar, hay un coordinador, un orientador, queda muy bien, es muy elegante, pero la efectividad no hace prácticamente nada. Estuve hablando con una profesora de instituto que decía que sí, saben que existe un coordinador de bienestar, pero nada más. Hace 15 días fui a atender a un grupo de padres y de adolescentes en el cual una de sus compañeras se suicidó, de 16 años. Hablando con los chicos, me dicen, esto hace 15 días, o sea que no, me dicen, claro, yo les digo, veamos, el colegio, el instituto, tiene que hacer un proceso de duelo a todo nivel de comunidad escolar. Y hay una serie de pautas para poderlo hacer. Y me dicen los chicos, pues no se hace nada en el colegio. Sí nos han dejado un rincón para dejar unos recuerdos. Pues, y lo más curioso es que investigando encuentras información, la inspección educativa tiene una guía de recomendaciones para poder hacer ese proceso de duelo en toda la comunidad educativa. Claro, tú ves desde fuera, tienen una guía, ¿no? Una educación, pero eso es papel mojado, diría yo, ¿no? Aquí ya algunas veces me voy enfadando cuando veo que realmente muchas cosas son papel mojado. La profesora que yo le pregunté me dice, sabemos que existe, pero no sabemos qué es. Digo, entonces, ¿qué hablan ellos en el instituto? ¿De qué hablan? O sea, no hay realmente una auténtica preocupación real, ¿no?, sobre ello. Y luego, bueno, tenemos... hay una cosa muy importante, ¿sí? Las enfermedades, la gran mayoría de enfermedades mentales diagnosticadas se producen en las etapas de adolescencia, infantil-adolescente, hasta los 17, 18 años, todos los que han recibido acoso escolar, si mal no recuerdo, hasta los 21 es, sí, se les diagnostica esquizofrenia, pero porque un 50%, un 65% de ellos, porque han tenido un acoso escolar. Puede haber otros factores, pero ellos han recibido acoso escolar. Por lo tanto, ahí también hay que estar muy pendientes de esas etapas, en esas edades, ¿no? Y otros colectivos vulnerables, supervivientes. Somos un colectivo vulnerable. Colectivos como el LGTBI. A mí me da mucha tristeza lo que ocurrió ayer en el Senado.
porque esos mismos grupos de extrema derecha tienen una fobia al colectivo LGTBI que es increíble, es alucinante, ¿no? Es patológica. ¿Él, perdona? Es una fobia patológica. Sí. Pero es que hay una cosa muy importante. Si tú vas creando un entorno de odio hacia un sector determinado y lo dejas, va ampliando ese sector. Yo recuerdo hace muchos años, cuando Podemos estaba así en auge, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias, eso. Recuerdo, ya en ese momento, un chico de 15 años en la calle, cómo estaba destrozando una foto de Pablo Iglesias. Y yo alucinando, digo, tiene 15 años, este niño, solo, no había nadie más, estaba él solo. Este niño, ¿quién le está influenciando? Hombre, yo me lo imagino, ¿no? ¿Quién le está influenciando para que haga eso, ¿no? Entonces, es muy importante el factor del entorno social, familiar, es muy importante. Si se permite, vamos por mal camino, muy mal camino. Pensemos en la gentrificación. Estamos ahora en un momento muy complicado. La gente mayor, que ha vivido muchos años en el mismo barrio, se les va echando, porque entran aquí ciertos sectores que les dificulta poder tener una vida de barrio. Por eso también es importante potenciar estas unidades de centro municipal de salud comunitario, espacios de igualdad, el CAF, porque pueden ayudar mucho en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, y otra cosa más, a nivel nacional, algo que sí que me molesta mucho también, es que se habla hospitales, vale, para atención psiquiátrica, etcétera, enfermedades mentales diagnosticadas, y dice, uy, hacen falta muchos recursos económicos, personales. No es tanto como parece. Y existe un ejemplo en España que cuando yo le pregunté a la viceconsejera de Sanidad en un congreso, porque yo procuro ir a enterarme de todo, de si iban a implementar en algún área sanitaria la unidad Cicerón, que se estaba haciendo en Málaga, el proyecto Cicerón en ese momento se llamaba así, no sabía de qué estaba hablando. Lleva años esa unidad y pertenece a la administración pública, es el servicio del hospital público, no es ni privado, ni concertado, ni nada de eso, que está demostrando una eficacia increíble tanto en los trastornos de salud mental como en la prevención del suicidio, increíble. Están mejorando día a día, pero tienen los mismos recursos que otro hospital que pudiera haber aquí al lado, que no sé cuál es el que está más cerca. La Princesa. Puede ser la Princesa. Pues, y entonces ellos incluso reconocen los errores. Desde el año 2017 empezaron con este proyecto. Solamente han tenido, digo solamente, por desgracia, un caso de suicidio y han reconocido que fue un error suyo. Es decir, además, el psicólogo clínico que se llama Miguel Guerrero, que lleva la unidad Cicerón de Málaga, que está en Málaga, es honesto con todo el mundo, ¿no? Y ya, claro, una de las cosas que dice es, si algo está funcionando, sistema público, ¿por qué no intentar? Evidentemente, en cada lugar hay que adaptarlo un poco, no se puede implementar exactamente igual. ¿Por qué no se ha puesto ya hace tiempo sobre la marcha en práctica algún tipo? Porque hay muchos proyectos divididos por todas partes. Y esto ya no sé, de verdad, que cuando empiezas a leer, te llegan información, dices, si ya sabemos que tenemos algo que está funcionando, vamos a profundizar sobre ello e intentar buscar aplicarlo, ¿no? No hay que buscarse nuevas filosofías de tratar los problemas de la salud mental, y hay algo que existe, luego se irá modificando, pero por lo menos empezar ya con una base, ¿no? Veo muchos políticos que no escuchan, de todos los colores. Oyen, pero no están escuchando, ¿no? Entonces una de las propuestas que hizo Sendas fue, primero, a los funcionarios, ya que hay limitaciones por el tema de las transferencias, de las competencias que tienen
que tenemos o que existen, es que también se realicen cursos de prevención del suicidio en la Administración General del Estado, funcionarios, porque eso va a permitir conocer. Pero además, pero básico, no estoy hablando de profesional, no es necesario ser un profesional para ser gatekeepers, ni mucho menos guardianes de la vida, ni mucho menos, no hay que ir tan lejos. Yo incluso he calculado que con 12 horas más que es suficiente. Pues eso, que puedan recibir, pero además quienes están dentro de los cuerpos de la sección de seguridad y higiene del trabajo sea obligatorio, los niveles A1, A2, los que tienen niveles de liderazgo, también lo reciban como formación importante para su futuro profesional, porque además el síndrome de burnout existe, personas acosadas existen, podrá detectar con más facilidad el entorno y decir, esto hay que derivarlo hacia tal o cual sitio, ¿no? Pero que empiece a haber un conocimiento general dentro de la Administración General del Estado. También sería ideal en la Comunidad de Madrid y también sería ideal en el Ayuntamiento, los funcionarios, ¿no? Es decir, a todo el mundo, ¿no? Porque eso empezaría a romper también, porque se habla de los mitos, se habla de las cifras, se habla de muchas cosas que te ponen en perspectiva, ¿no? Se dice de cómo poder actuar, ¿no? Y eso va a permitir también, puede ayudar a evitar el suicidio, como caso extremo en que puede llegar un problema de salud mental. Hablar de suicidio evita suicidio. Sí, exacto. Realmente es así, es así. Y bueno, y básicamente, pues, yo creo que, no sé si... Bueno, por mi parte... yo creo que nos has dado una cosa...